San Jorge es uno de los más venerados y respetados santos de la Iglesia cristiana. Su memoria se recuerda todos los 23 de abril, fecha en la que se presume el santo entregó su vida por Cristo. En uno de los himnos matutinos del día de su conmemoración, la Iglesia canta: «Glorioso mártir, tu nombre excelso se escucha por toda la tierra, porque no existe desierto, mar ni ciudad que no recuerde en verdad tus incontables milagros». Los fieles han incorporado su nombre a sus vidas mucho más que cualquier otro santo, así como la Iglesia en todo lugar ha dedicado templos a su memoria desde el mismo siglo IV. Una de ellas es la iglesia de San Jorge en la ciudad de Tesalónica, Grecia, la cual, de acuerdo a los especialistas, se remonta a dicha fecha. Asimismo, se recuerda que existían templos dedicados a su venerable memoria tanto en Siria, la Mesopotamia como en Egipto. En este video, lo que queremos es ahondar en su memoria, su martirio y la forma en que la Iglesia cristiana en todo lugar ha honrado y honra su bendita memoria. El nombre Jorge significa labrador en griego. De acuerdo a San Simeón el traductor, San Jorge nació en Capadocia, en Asia Menor, de padres ricos pertenecientes a una familia noble. Su padre se llamaba Hierondios y era gobernador de Capadocia. Su madre se llamaba Policronia y había nacido en Palestina. Por razones que se desconocen, Hierondios muere cuando Jorge apenas tenía 10 años. Policronia, quien se había convertido al cristianismo sin el conocimiento de su marido, tomó a Jorge y partió a la Dióspolis en Palestina. Desde su juventud, Jorge se distinguió por sus habilidades de caballero y su forma de montar caballos, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que conquistara los mejores lugares en la caballería de Palestina. Jorge tenía solo 18 años de edad cuando ingresó al ejército. Fue condecorado con el título de tribuno de la Guardia Imperial y hasta existe cierta tradición que dice que llegó a ser prefecto. En aquel tiempo, escuchó Jorge que el emperador Diocleciano, quien había iniciado la mayor persecución de la que se tenga memoria en contra de los cristianos en el año 304, había convocado a los gobernadores del Oriente en Nicomedia para comunicarles sus decretos contra los cristianos. Jorge sintió que ese era el momento de confesar públicamente su fe por Jesucristo. Para ello se preparó, distribuyó todas sus pertenencias entre los pobres, liberó a sus esclavos y se presentó ante el mismísimo emperador de Nicomedia. Allí le reprochó su decisión de derramar sangre inocente. Estupefacto ante tal acontecimiento, Diocleciano envió a quienes lo secundaban, de nombre Magnacio, a investigar a este insolente. Ante Magnacio, San Jorge replicó que sus acciones eran inspiradas por la fe de Jesucristo, el único Dios verdadero. Diocleciano, al saberlo, le ofreció a Jorge todos los honores habidos para traerlo bajo una condición: que presentara un sacrificio al Dios del imperio. San Jorge respondió: «Tu reino se corromperá y desaparecerá rápidamente, y no te ha de entregar ningún beneficio, pero aquellos que ofrecen sacrificios de alabanza al Rey de los cielos reinarán con él para toda la eternidad». Posterior a esta defensa, el emperador ordena, ante la negativa de Jorge de abandonar su fe, que sea torturado. Sin embargo, la mano de Dios fortalecía al glorioso santo de Cristo para que su fe no desfalleciera. Llegó a estar casi muerto, pero Dios lo levantaba una y otra vez para que diera su vida en el momento escogido por Dios. El martirio del glorioso servidor de Cristo se inicia cuando los soldados enviados por el emperador comienzan a golpearlo en su vientre con palos. San Jorge perdió sangre desde los primeros golpes, pero las varas se torcían milagrosamente como si estuvieran hechas con materiales flexibles. Al salir de aquella tortura, Jorge fue llevado hasta el calabozo que debía ocupar. Los verdugos se las ingeniaron para que esa noche
él pasara recostado sobre el suelo bajo una pesada roca que lo asfixiaba. La mañana siguiente, sin embargo, se presentó ante el emperador nuevamente con firmeza y decisión. Entonces mandó que fuera atado bajo una rueda plegada de elementos cortantes, de manera que cada vez que la rueda giraba, el cuerpo de Jorge era mutilado. El glorioso mártir nunca dejó de rendir alabanzas y agradecimientos al Señor. Así, una voz del cielo se escuchó que decía: Jorge, no temas, estoy contigo. Un ángel, vestido de un blanco esplendoroso, lo desató y lo curó de sus heridas. Al día siguiente se presentó sano y salvo al emperador. Nadie podía creerlo. 2 oficiales militares de la Guardia Imperial, llamados Anatol y Protoleón, confesaron a Cristo en aquel mismo momento. Al instante, la orden de que fueran decapitados se escuchó. Alejandra, la emperatriz, asombrado por todo esto, confesó su fe en Cristo, pero Magnacio la obligó a ingresar al palacio y permanecer allí. Lleno de furor ante lo que veía, Diocleciano ordena que San Jorge sea puesto en una fosa llena de cal viva por 3 días. Al tercer día, Jorge salió de la fosa ante los presentes, que se gritaban a viva voz: «¡Grande es el Dios de Jorge!». Sin embargo, el corazón del emperador se endurecía cada vez más y era insensible ante el poder de Cristo que se manifestaba en San Jorge. Por ello, ordenó que los castigos fueran más violentos. La próxima tortura que tuvo que enfrentar el mártir fue la de soportar un calzado de hierro previamente calentado con clavos en el interior. El santo de Cristo se decía a sí mismo: «Corre, Jorge, hacia el objetivo de tus deseos», invocando el auxilio divino. Al poco tiempo, y con un rostro resplandeciente, se presentó ante el tirano emperador. Entonces, él mismo le envía a un famoso brujo de aquella época llamado Atanasio. Este llevaba en sus manos un veneno que debía terminar con su vida. Al ofrecerle la bebida, Jorge la tomó en sus manos y la bebió hasta el final. Sin embargo, no sucedió lo que el brujo esperaba. Pensando que Jorge tenía poderes oscuros, el mago pidió al emperador que le concediera la posibilidad de llevar a Jorge hasta un cementerio para ver si podía resucitar a algún muerto. La tumba escogida tenía un muerto que llevaba casi 300 años allí. Cuando Jorge comenzó su oración, el muerto se levantó y se postró ante el soldado del Señor y le confesó que había salido del mismo infierno por sus intercesiones. Al observar todo esto, el mago se acercó a Jorge y le pidió perdón confesando su fe en el Señor. Diocleciano, al saber lo sucedido, lleno de furor, ordenó decapitar tanto al mago como a aquel que había resucitado. Pero cada vez que una prueba del martirio se presentaba ante Jorge, más eran los convertidos al ver su determinación. Estos los visitaban en la cárcel para que los instruyera en la fe y en la verdad evangélica, y también para que intercediera por ellos ante las enfermedades y demás problemas que vivían. San Jorge se compadecía del dolor de cada uno de aquellos que lo visitaba. Una historia nos cuenta que hasta resucitó al buey de un pobre campesino quien confesó su fe en Cristo y que estaba apenado por no tener ya ningún otro medio para trabajar. Este hombre, sin embargo, fue arrestado y decapitado sin ningún tipo o forma de juicio. Otra vez el emperador se acercó a Jorge pidiéndole que renunciara a sus creencias y que aceptara ofrecer culto a los dioses paganos. Este buscaba la forma de convencer a Jorge por la alta estima en que lo tenía. Es así que Jorge es conducido al templo de Apolo en presencia de una gran muchedumbre. Llegando allí, se acercaron hasta el altar en donde estaba por realizarse la incensación. Jorge solo atinó a pararse frente a la estatua dedicada a Apolo
y a hacer la señal de la cruz. Los demonios que habitaban la estatua confesaron que solo Cristo es el Dios verdadero, y salieron de la estatua con gran estrépito. Las estatuas del templo se destruyeron por completo ante el asombro general. Entonces los sacerdotes paganos echaron a San Jorge del templo y lo llevaron nuevamente al palacio real. Atraída por el tumulto de la gente, la emperatriz Alejandra salió del palacio, abriéndose paso entre la gente diciendo: «Dios de Jorge, ayúdame». Inmediatamente cayó a los pies del santo. El emperador, que llegó a ver lo sucedido con la emperatriz, no pudo soportar más, con un corazón furioso y endurecido, como le sucedió al faraón en frente de Moisés. Ordenó que la emperatriz y San Jorge fueran decapitados la mañana siguiente. Sin embargo, esa misma noche, el alma de Alejandra fue llevada al cielo. Murió en paz en la prisión, pero San Jorge, la mañana siguiente, se fue al lugar destinado a cumplir la sentencia. Allí dio gracias a Dios por todas sus clemencias y bondades. Pidió su ayuda y amparo para todos aquellos que invocaran con confianza su intercesión. Bajó la cabeza y se dirigió al lugar donde había de ser decapitado, para después ir al cielo y recibir la recompensa de la gloria eterna destinada a todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo. Murió, pues, en Nicomedia, a los 20 años de edad, un viernes 23 de abril del año 304. Conforme a su deseo, un servidor suyo que lo acompañó siempre trasladó sus restos a la Diospolis, donde muchos milagros se realizaron en la iglesia que poco tiempo después fue levantada en su memoria.